Para todos ustedes, también para los amigos que nos ven tal vez por primera vez, tal vez están viendo una prédica. Quisiera compartir con ustedes una porción de la Santa Palabra de Dios que la vamos a encontrar en Primera de Juan, en la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículos 18 al 21. Juan 4, 18 al 21 dice la palabra: En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Gloria a Dios, palabra del Señor. En el temor no hay amor, arranca diciendo este pasaje de Primera de Juan. Ahora, cuando nos está hablando de temor, Juan, en este pasaje, no nos está hablando del temor de Jehová, no hay que confundir, ¿no? Ese temor sí le agrada a Dios y ese temor es la fuente de toda inteligencia y de toda sabiduría, dice la palabra de Dios, amén. Ahora, ¿de qué está hablando entonces este temor? ¿Cuál es este temor que nos está hablando Juan? Este temor del que nos está hablando Juan es el miedo, ¿sí? El miedo, ese es el temor del que nos está hablando Juan. ¿Y qué es el miedo? ¿Sí? Podríamos preguntarnos, ¿cómo definiríamos el miedo? Puede ser muchas cosas, o puede haber muchos tipos de miedo, hay distintos tipos de fobias, ¿no? Pero el miedo puntualmente, como miedo en sí mismo, según estudios científicos, es la emoción más primitiva que posee el ser humano. Desde que el hombre es hombre ha tenido miedo, ¿sí? Se aloja, dice, en una glándula del cerebro, que es la glándula que menos se desarrolla en el cerebro, ¿sí? Sería como la parte más deficiente del cerebro, ahí se aloja el miedo, según estudios científicos. Y según estos estudios es muy nocivo el miedo porque genera, por ejemplo, entre otras cosas, distintas emociones, como por ejemplo la ansiedad, como por ejemplo el estrés, ¿sí? Como enfermedades, aún enfermedades físicas puede llegar a generar el miedo. Pero lo peor que ha generado y lo más destructivo a lo largo de la historia ha sido el odio y la violencia. Bien. Y tiene mucho sentido porque dice aquí la palabra que en el versículo 18 dice el temor, es decir, el miedo, lleva en sí castigo. Bien, entonces todas estas cosas, la ansiedad, el estrés, las enfermedades, el odio, la violencia, es todo el castigo que recibe la persona por tener miedo, ¿sí? Por vivir presa del miedo. Es algo que no le agrada a Dios y aquí lo está diciendo la palabra, no es solamente una idea mía. Si tiene castigo, no le gusta a Dios. El que tiene miedo es porque no está perfeccionado en el amor de Dios, dice la palabra. Bien, entonces quisiera enfocarme puntualmente en estos últimos dos conceptos, en estas últimas dos consecuencias del miedo, el odio y la violencia. Bien, Juan, quizás sin haber tenido estudios científicos, él ya vio lo que era el miedo. Mejor dicho, Dios ya le reveló lo que era el miedo, que tenía consecuencias en el cuerpo, en la mente, como dice la ciencia, tiene consecuencias en el cuerpo, en la mente, pero él vio más allá, vio algo que la ciencia no puede ver, y es la consecuencia espiritual del miedo. Si el miedo tiene consecuencias espirituales devastadoras para la persona, ¿bien? Y en este sentido, enfocándonos en el odio y en el miedo, es lo que el diablo también quiere, ¿sí? Que la persona viva presa del miedo para así conducirla a un estado que después puede ser peor. Hay gente que es presa de esto, ¿sí? Realmente hay gente que hasta no puede ni salir a la calle, ataques de pánico, distintas cosas que son realmente muy nocivas y que a veces hay personas que hasta están medicadas y terriblemente medicadas y nunca pueden salir, el diablo los tiene ahí presos. Y veamos cuáles son estas consecuencias que ha ido generando el miedo a través del odio y la violencia. Bien, ¿por qué digo esto? Porque fijémonos que en el versículo 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Dice el versículo 20, ¿sí? Dice, repito de nuevo, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
dice. Y en este sentido, yo quizás muchas veces lo leía y no entendía por qué venía hablando del miedo y salía hablando del aborrecer a los hermanos. ¿Saben? Los más grandes matanzas que ha habido a lo largo de la historia, por ejemplo, el holocausto de los judíos por manos de Hitler, ¿no? Del ejército nazi, o podríamos decir también la matanza, el genocidio de las personas afroamericanas en Estados Unidos, de manos del Ku Klux Klan, todo ha sido producto del miedo. ¿Sí? Hasta también está científicamente comprobado, tenían miedo y con ese miedo también manejaron a las personas para que las personas toleraran estas matanzas porque a su vez tenían miedo. ¿Sí? Los blancos en Estados Unidos tenían temor, tenían miedo de los negros, era algo distinto, ¿sí? Y les producía un choque, les producía un temor, quizás una amenaza, quizás veían que eran superiores tal vez en los deportes, en tantas cosas, ¿sí? Y así muchos actos de violencia, muchas cosas a lo largo de la historia han sido el resultado del miedo a algo, a lo distinto, bien, de sentirse amenazados. Fíjense a lo que puede conducir al ser humano la locura de conducir el miedo, ¿sí? Y también hace pocos días lo experimenté, esto en una escala mucho menor, pero hace unos días tuve que ir al centro a comprar unas cosas junto a mi esposa y pude observar gente presos del miedo, en este caso de la pandemia, ¿no? Del virus, del coronavirus, y todo el confinamiento y todo esto que está generando, ¿sí? Vi gente tan alterada como nunca había visto en las calles, en los negocios, en las farmacias. La gente realmente muy alterada, enojada, que uno se acerca y te miran como si le fueras, no sé, a hacer un daño, ¿sí? Como fuera de acá, ¿no? La gente realmente muy alterada, ¿sí? Y creo que esto va a ir empeorando, ¿no? Veníamos en nuestro vehículo, en la moto, y salió un hombre del supermercado con su auto sin mirar, sin importarle nada. Y todo esto está generando el miedo en la sociedad, el miedo que ha traído esta situación en la cual toda la humanidad está sumergida en este momento, que es el virus, ¿sí? Y todo esto me hizo reflexionar dos cosas. En un primer momento uno se siente mal cuando roza con todas estas personas, con todas estas cuestiones, ¿sí? Con toda esta locura, con todo este miedo, ¿sí? Valga la redundancia que hay en la sociedad. Y me hizo entender primeramente que no es personal, ¿sí? Lo que estas personas tienen. Y si a usted le está pasando esto en medio de toda esta locura, que de repente usted siente rechazo, a veces hasta de la propia familia o de la gente en las calles, no es que la persona en sí tenga algo contra usted. Es el miedo que está generando el enemigo y que está sembrando en las personas. ¿Bien? Y sobre todas las cosas en la gente del mundo, quizás usted lo note más todavía, porque son personas sin Cristo, ¿sí? No tenemos que enojarnos con ellos, ¿sí? Tenemos que sentir compasión. Ellos están atravesando una situación de miedo a una enfermedad que desconocen, que no pueden ver. Están atravesando miedo a lo económico, miedo a las finanzas, miedo a que pueden perder su trabajo, o el que tiene negocio que no lo puede abrir, que puede llegar a fundirse. Están con miedo y no tienen a Cristo, no tienen a Jesús, el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces imagínense esa combinación, miedo y no tener a Cristo. Porque nosotros los hijos de Dios podemos atravesar un momento de miedo, pero tenemos a Jesucristo. Ellos no lo tienen. Entonces por eso reaccionan de esa forma. Viven en la parte esa, como dijo la ciencia que les dije recién, en la parte del cerebro más primitiva. Ahí están ellos, ¿sí? Desde ahí están actuando, están viviendo, ¿sí? Y lo segundo que tenemos que entender es que esto es lo que el diablo quiere sembrar. No solo en el mundo, porque en el mundo ya lo sembró hace rato, en los hijos de Dios si es posible. Como dice la palabra, para engañar aún si es posible a los escogidos, ¿sí? En los hijos de Dios puntualmente Él quiere sembrar el miedo. Y ese es el problema. Cuando un hijo de Dios, cuando una persona que conoce la palabra, que conoce a Cristo, tiene miedo. Es un arma poderosa, pero en manos del diablo. Fíjese en lo que ha logrado el enemigo en este tiempo de pandemia, de confinamiento, que es cerrar las iglesias. ¿Sí? El enemigo ha logrado cerrar las iglesias. ¿Por qué es importante entender esto? Porque el hecho de que las iglesias estén cerradas es una ventaja para las huestes de maldad, ¿sí? Hay una guerra espiritual constante, ¿sí? Y cuando una iglesia está alabando, cuando una iglesia está adorando, ¿sí? Los principados huyen, las potestades caen.
Las tinieblas, cuando la palabra de Dios es predicada, es soltada en los aires, ¿sí? Es reprendido el enemigo y huyen las tinieblas, desaparecen las tinieblas y se llena todo de la unción de Cristo, no solo en el lugar que se está haciendo. Y a veces no entendemos lo importante que es congregarnos y juntos como pueblo adorar, alabar, ofrendar. Cada una de esas cosas que hacemos trae el cielo a la tierra y tienen que huir las tinieblas en toda la ciudad. Donde hay una iglesia en una ciudad, toda esa ciudad es santificada, es bendecida. Es más, los ángeles, mientras se está adorando, los ángeles se fortalecen para la guerra espiritual. Y eso el diablo lo sabe y por eso parte de toda esta estrategia que ha hecho es cerrar la iglesia o hacerla funcionar a media máquina. Y esto lo podemos observar en esos pueblos del campo, en esos pueblos rurales en los cuales no hay iglesia, ¿no? En los cuales por alguna razón de distancia, de ubicación geográfica, no hay iglesias cristianas. Y si ustedes observan esos lugares, son presos de las adicciones, del alcoholismo, de la idolatría, del paganismo, de las tradiciones, de tantas cosas que solo arrastran a las personas al infierno. Abusos sexuales, incestos, de todo pasa. El diablo hace lo que quiere en esos lugares realmente. Es por eso que tal vez lo primero que tendríamos que hacer como iglesia es perder el miedo a llevar la palabra de Dios. Ese es el primer miedo que tenemos que perder realmente. De predicar la palabra, de llevar la palabra. A veces veo que hacen campañas evangelísticas enormes y van ¿a dónde? A Córdoba, a Buenos Aires, o vienen aquí a lugares donde ya hay iglesias, hay muchas. Pero ¿qué tal? Y no digo que esté mal, está bien, pero ¿qué tal si usáramos todos esos recursos para ir a esos lugares donde no hay, donde no se oye la palabra de Dios, donde realmente hay personas que se están perdiendo, ¿sí? Tenemos que tomar ese valor, perder ese miedo y poder ir a llevar la palabra a esos lugares, ¿bien? Y en este sentido tenemos que entender que la iglesia se tiene que congregar, se tiene que volver a congregar. Y usted me dirá, no, pero no se puede, es cierto, en este momento no se puede. Pero ¿qué tal si no se puede físicamente? Pero sí podemos en el espíritu congregarnos, porque para el espíritu, para lo sobrenatural, no hay barreras, no hay distancias, si todos nos ponemos de acuerdo, como dijo el Señor Jesús. Bien, ¿qué tal si empezamos a usar las redes sociales que ahora las estamos usando para leer noticias? Más bien estamos usándolas para alimentar nuestro miedo, ¿sí? De ver cuánto avanza el virus, cuántos contagiados, cuántos muertos, cuántas cosas. Si empezamos a ponernos todos de acuerdo, pero para orar, usar las redes para decir, qué lindo sería que todas las iglesias, aunque sea aquí de Palpalá hoy en día donde estamos nosotros y cada uno de ustedes en su ciudad, todas las iglesias nos pusiéramos de acuerdo a la misma hora para orar, todos juntos, con un mismo propósito, ¿sí? Yo les puedo asegurar que todo esto sería mucho menos. No les digo que desaparecería en la pandemia, porque eso solo Dios, o sea, hay cosas que solo Dios las puede manejar. Pero sí les puedo asegurar que no estaríamos en la situación, no estaríamos con el miedo que están muchos, con esta locura que se está viviendo en la sociedad. Y muchos dirán, bueno, pero yo lo hago, yo oro en mi casa. He escuchado mucho esto, yo estoy orando igual, estoy con mi familia. Está bien, es importante. La intimidad con Dios es importante, el tiempo familiar entre la familia y Dios es importante, pero también el tiempo congregacional es importante, porque la iglesia también en la palabra de Dios está definida como un ejército de Dios, ¿sí? Y en un ejército no hay rambos, ¿sí? No hay soldados que andan solos por ahí luchando. Eso no existe en el pueblo de Dios, ¿sí? Porque esa persona puede ser derrotada fácilmente. Estamos enfrentando a un enemigo y a un ejército que también es poderoso. Pero no teman, porque el ejército en el cual nosotros estamos es más poderoso y tenemos al vencedor de vencedores, que es Jesucristo de Nazaret. Pero así es importante que la iglesia busquemos la forma de permanecer unidos y de servir al Señor en un mismo espíritu. Todos los hijos de Dios somos asaetados, hermanos, por el enemigo en estos tiempos. Sea en lo económico, en lo familiar. Hay personas que no pueden estar tal vez confinadas tanto tiempo. Hay hermanos enfermos. Hay un montón de cosas que están pasando. Tal vez no del virus, pero hoy en día uno se enferma de cualquier cosa y no se puede ir al hospital.
Estamos atravesando realmente una situación difícil, pero en estos momentos es cuando debemos recordar más que nunca, porque el miedo, puede venir, ¿sí? Aún el cristiano puede haber un momento de miedo. No dice, ni siquiera la Biblia dice que esto no va a pasar, pero sí la Biblia nos da estas palabras. Miren, en 1 de Juan, donde estamos, en el capítulo 4, el versículo 4, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primero que tenemos que entender, somos de Dios. Hermano, sos de Dios. Hermana, sos de Dios. No temas, ya los habéis vencido. A veces tenemos miedo en un momento y no sabemos que ya lo vencimos. ¿Cuándo lo vencimos? Si ya estoy atravesando esta situación, estoy con este miedo. Lo venciste cuando recibiste a Jesús en tu corazón. Ese día fue cuando venciste todo lo que el diablo puso en tu camino. Solo que somos tan humanos, somos tan limitados que no podemos ver más allá como hace Dios. Él no solo ve ahora este momento, Él ve todo. Lo que hay ahora, lo que pasó y lo que vendrá, Él ve todo. Y así también nosotros no lo podemos ver, pero así lo tenemos que creer. Ya lo vencimos. Al virus, a la pandemia, al miedo, a todo lo que estemos atravesando, ya lo vencimos. Esa es la promesa de Dios. Y fíjese lo que dice: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y el título de este capítulo es El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Ese que está en vosotros es el Espíritu Santo de Dios, aleluya, y está en vosotros. Y es más grande que el espíritu que está en el mundo, aterrorizando a la gente, enfermando, matando y haciendo cuanta cosa quiere con aquellos que no conocen a Cristo. Y peor aún, aquellos que lo conocen y se han alejado o están presos del temor. Recordemos estas palabras: somos de Dios, tenemos un espíritu que es más grande que cualquier cosa que pueda haber en este mundo. Dice también Juan 4:15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Esto es algo muy, muy importante. Cada día, cada hora, estar repitiendo y confesando con nuestra boca: Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Constantemente tiene que estar esa palabra en nuestra boca, en el nombre de Jesús, y repetir que Jesús es el Hijo de Dios. Lo dice aquí la palabra. Y recuerden ustedes cuando Jesús le preguntó a los discípulos: ¿qué dicen los hombres? ¿Que quién soy? Y Juan y los demás le decían, y unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista que ha resucitado. Y él les dijo: ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy? Y Pedro le dijo: Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bien has dicho, eso no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y por esa razón te daré a ti las llaves del reino. Las llaves del reino, hermano, les dio. Solo por decir que Jesús era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y aquí lo está repitiendo Juan. El hecho de decir que Jesús es el Hijo del Dios viviente nos mantiene unidos a Dios. Repetirlo constantemente: Jesús es el Hijo de Dios. Esa es nuestra convicción. Y Él es el que murió por nosotros. Y Él es también el que resucitó y el que intercede por nosotros. Él es el que está en vos. Su Espíritu es el que está en vos. Por eso no podemos seguir teniendo miedo. Y ya para concluir, dice Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Dice la palabra, así como Él es. ¿Y cómo es Él? Lleno de amor, lo dice aquí su palabra. Primero, lleno de amor, no odiando, no enojándose, no tomando nada como personal. Y también lleno de confianza, lleno de valor, ¿sí? Sin miedo. Bien, porque Jesús tuvo un momento de angustia, pero no tuvo miedo. Él fue a la cruz, Él hizo lo que tenía que hacer, Él se encomendó al Padre. Y así somos nosotros, tenemos momentos de angustia, pero confiemos y hagamos la voluntad de Dios hasta el final. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bendito, Padre celestial, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el Hijo unigénito de Dios, hoy oramos, Padre, para que extiendas tu diestra de todo poder en toda la provincia de Jujuy, donde hoy estamos, Señor, y toques, Padre Santo, los cuerpos, las vidas de todas las personas que están enfermas, Señor, de este virus, y que arranque, Señor, de raíz este virus
de esta provincia, de toda la nación y de todas las naciones, en el nombre de Jesús. Que tu bálsamo de sanidad sea sanando a los enfermos de cáncer, a los enfermos, Señor, de HIV, a los enfermos de coronavirus, Padre, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, Señor, la reprendemos en tu santo nombre, Jesucristo, Hijo de Dios, en tu santo nombre, Señor. Y queremos pedirte, Padre Santo, que cada persona que está escuchando esta prédica, que allí en donde está, en el lugar en donde está, se establezca un trono de adoración, tu trono celestial sea establecido, Señor, en donde la persona que esté viendo este video, Padre Santo, para que podamos humillarnos ante tus pies y adorarte, Padre, y ser llenos de tu presencia, ser llenos de tu unción, llenos de tu fuego, llenos de tu gloria, Padre Santo. En el nombre de Jesús, trae el cielo a la vida de las personas que hoy están viendo este video. Trae fortaleza y echa fuera todo temor, todo miedo, toda duda, toda incertidumbre. En el nombre de Jesús seamos llenos de tu Espíritu, de tu palabra y de tu valor, Padre. Oramos y te entregamos esta palabra en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga.